Bueno, nuevamente, muy buenos días para todos los asistentes. Confirmamos, por favor, que estamos viendo pantalla, estamos bien de sonido. Buenos días, sí, claro. Buenos días, muchas gracias. Bueno, reciban un cordial saludo desde la Dependencia de Innovación y Emprendimiento y el Programa de Diseño Industrial de la Universidad de Pamplona. Realmente es para nosotros un gusto compartir con ustedes estos espacios virtuales, compartiendo también este tipo de iniciativas que surgen de proyectos de investigación. En este caso particular, pues, esta iniciativa de Encuentros para la Innovación surge del proyecto de investigación Ruta de Innovación Abierta, que se realiza dentro del marco del macroproyecto liderado por la Dependencia de Innovación y Emprendimiento de la Universidad Simón Bolívar, con la participación de investigadores como el profesor Mauricio Enrique Sotelo Barrios, quien les habla, Angélica Rodríguez, profesores e investigadores de la Universidad de Pamplona, la profesora Cherly Duarte, la profesora Alexandra Sabelli y la profesora Silvia Monsalve del programa de arquitectura. En esta oportunidad pues hablaremos sobre cultura de la innovación, todo lo relacionado sobre concepción y percepción en cuanto a este término, y que pues realmente es un término que toca todas nuestras disciplinas. Es para mí un gusto presentar a los profesores Mauricio Sotelo y la profesora Alexandra Sabelli, quienes los acompañarán en este espacio. Sean todos bienvenidos y que sea grato para ustedes este espacio. Adelante, profesor Mauricio. Bueno, muy buenos días, muchachos, y a todos. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Gracias. Bueno, mi nombre es Mauricio Sotelo, yo soy diseñador industrial de la Jorge Tadeo Lozano, ya hace unos años atrás. Tengo una maestría en desarrollo de producto de la ciudad de Panamá y en estos momentos estoy estudiando un doctorado en administración con énfasis en innovación. Soy consultor empresarial y líder del Centro de Desarrollo Empresarial Macondo Lab de la Universidad Simón Bolívar. ¿Qué me trae hoy a compartir con ustedes algunos estudios que he realizado? Y es la inquietud y esas ganas de aprender un poco más con el resto de profesores que nos acompañan acá acerca de un concepto que ya hace unos años para acá se ha venido masificando y hemos tenido, digamos, la certeza que hay muchas personas que realmente no saben qué es, sino que la palabra está muy de moda. Entonces, estos espacios los queremos hacer para que personas de diferentes profesiones, hablando de diseño, arquitectura, administración, trabajo social, psicología, etcétera, pues empecemos a trabajar y abordar este tema que es interesante y que da la premura de que se tiene que hacer interdisciplinarmente. Y para eso traigo aquí algunas breves definiciones de lo que es la innovación en términos generales. Y digamos, para un señor hace mucho tiempo ya llamado Schumpeter, decía que la innovación tiene que ver con el desarrollo económico. Y él mismo, años más tarde, también decía que la innovación es la destrucción creadora. Y bajo estos dos pilares se han fundamentado todos los estudios que hoy están establecidos de innovación y todas las nuevas tendencias que van saliendo. Sobre todo con la última, que es la destrucción creadora. Él dice que para crear nuevas cosas tenemos que destruir las anteriores. Y si ustedes se han dado cuenta, en estos últimos años, esos grandes saltos que damos en la tecnología, pues implican que algunas de las cosas ya se quedan rezagadas y no se van a seguir produciendo. Pero en términos generales, la innovación son ideas originales que generan valor social, valor social o económico de forma sostenible y apropiadas por la comunidad. Esto último es
importantísimo resaltarlo, porque si la sociedad, las personas, la comunidad no apropian lo que se llama por invención o innovación, realmente no estamos haciendo la innovación. Debe ser apropiada por la sociedad y por la comunidad. Pues bien, traigo esta lámina donde nos explica, hay un manual que ha tenido ya diferentes versiones, va en su cuarta versión, y es el manual de Oslo. El manual de Oslo, digamos que es el documento base sobre el cual muchas instituciones a nivel mundial se basan para determinar qué es lo que es la innovación, y da algunos parámetros, establece algunas reglas, y de allí es donde nosotros nos tenemos que unir para poder, digamos que, establecer esa relación. Y básicamente el manual de Oslo habla de que hay dos tipos de innovaciones, una tecnológica y una no tecnológica. Y entendamos por tecnología no solo la parte del computador y lo digital, sino otras maneras de tecnología. Dentro de la innovación tecnológica encontramos lo que es la innovación de producto y la innovación de proceso. Y dentro de las no tecnológicas encontramos la innovación organizativa y la innovación de marketing. Dentro de estas cuatro innovaciones encontramos todo lo que hoy en día está saliendo de innovación. Innovación disruptiva, innovación incremental, innovación radical, innovación abierta. Todos estos procesos que hoy en día se están dando parten de estos cuatro principales conceptos. Bueno, y ya entrándonos un poquito más a lo que es la innovación, muchos de nosotros confundimos o relacionamos estas tres palabras, innovación con imaginación y creatividad. Y resulta que cognitivamente tienen una diferencia, y es que la imaginación es, digamos, el acto y la actividad de crear, y eso se da en la mente. O sea que para que nosotros innovemos tenemos que fortalecer nuestro músculo, que es el cerebro. ¿Y cómo lo fortalecemos? Por medio de la imaginación, por medio del juego, por medio de diferentes actividades. Pero es allí donde nace la imaginación. Pero esta puede ser, hay veces, simples ideas y simples imágenes. Cuando ya pasamos al segundo concepto, que es la creatividad, es allí donde nosotros tenemos que establecer algo y crearlo, como su misma palabra lo indica, y no dejarlo solo en lo abstracto. Entonces, para poder entender básicamente la ruta cognitiva que tiene la innovación nace de la imaginación, que nace de nuestro cerebro, y todos la tenemos. Después pasa la creatividad, que es el realizar esa imaginación que nosotros hacemos, y pasa la innovación, que es ya cuando está real, que las personas lo apropien. Este es el gran reto de la innovación, cuando nosotros hacemos que las personas puedan apropiar todos estos diseños o proyectos que nosotros diseñamos bajo la innovación. Y encontramos este mapa mental que he realizado, digamos que a profundidad, teniendo en cuenta diferentes factores que se tienen que tener para que haya innovación. Y siempre partimos de que hay un entorno que está ocupado por los stakeholders, por los socios, por expertos, por el mismo gobierno, por el capital de riesgo, por los clientes, por proveedores, por todas estas personas que en una comunidad se encuentran. También aquí hay un tema de hilar, que es la teoría de las tres hélices, que habla de una relación estrecha entre el gobierno, la empresa y el Estado. Esto ya ha evolucionado y vamos un poco más allá. Pero después de que está todo ese entorno, que es el sector externo y los stakeholders, pasar a una atmósfera que es donde empiezan a desarrollarse lo que es la innovación abierta por diferentes escenarios. Y ya empieza uno a escuchar que hay que co-crear, que hay que tener en cuenta la comercialización, la cultura organizativa, se generan spin-off, spin-out, que para los que no conocen de pronto esos términos, son negocios que salen de unas empresas mucho más grandes y son apalancadas por las mismas. Se empiezan a generar nuevos modelos de negocio, se utilizan herramientas como el outsourcing, el crowdsourcing, y se empiezan a gestar nuevos proyectos. Cuando esa información empieza a atravesar toda esa atmósfera, ya pasa a un escenario que es el desarrollo de nuevos productos.
Y es allí donde nosotros, los profesionales que estamos inmersos en estos temas, debemos empezar a trabajar, porque aquí es donde empezamos a gestionar redes, como es el caso de lo que estamos iniciando hoy. Tenemos que hacer equipos de multifuncionalidad para desarrollar nuevos productos, tenemos que trabajar bajo los conceptos de ingeniería concurrente, tenemos que ser interdisciplinares, tenemos que tener unas estrategias claras, al igual que mirar las tendencias y los tipos de mercado. Cuando ya analizamos todos esos factores, ya nos adentramos un poco más y es donde tenemos que darnos la pela de empezar a diseñar todos esos procesos, a diseñar los objetos, a diseñar la arquitectura, a diseñar los proyectos que van encaminados a la innovación. ¿Y esto cómo lo podemos hacer? Hay 6 factores principales en el diseño sin apellidos, que tenemos que empezar a valorar. Y es el diseño colaborativo, el diseño transcultural, el diseño centrado en el usuario, diseño universal, el diseño de la usabilidad y el diseño basado en la experiencia. Cuando en las organizaciones nosotros empezamos a mirar y a fortalecer ese interior, ese núcleo, realmente empezamos a hacer innovación. Y aquí hay un paradigma que entra fuertemente, y es el paradigma de la innovación abierta. ¿Qué pasa cuando llega esto? El paradigma de la innovación abierta habla que todas las empresas, todas las sociedades, todas las comunidades, instituciones o organizaciones no tienen la fortaleza ni el músculo, tanto humano como financiero, para tener un equipo robusto en cuanto al diseño de sus proyectos. Pues es allí donde esas empresas tienen que abrir sus puertas y dejar que entre y salga toda la información del sector externo. Yo tengo que contratar expertos que están afuera de mi empresa, yo tengo que ayudarme por, digamos, el gobierno, apalancarme en ciertos procesos para que me apoye en la elaboración de proyectos. Yo tengo que empezar a cambiar la cultura organizativa de mi empresa y del entorno, y es en esta en la que nos vamos a enfocar hoy en día. Todo este proceso se llama el paradigma de la innovación abierta. ¿Para qué? Para que dé muchos resultados mejores y diferentes. Y eso es lo que necesita hoy en día nuestra región. Eso es lo que están adoleciendo las empresas en este momento. Tenemos que empezar a cambiar ese paradigma para abrir la mente y hacer que se vuelva una innovación abierta. Y somos nosotros los más llamados a empezar con este cambio. La cultura de la innovación consiste en desarrollar habilidades y destrezas para generar nuevos productos. Y si ustedes detallan esta imagen, podemos empezar a darnos cuenta de que existe una apropiación cultural ya en algunas ciudades. El urbanismo táctico, se está utilizando mucho en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla. Tenemos que empezar a utilizar estos conceptos porque de esta manera es que todos entramos a ser partícipe de ese ambiente. Si ustedes se dan cuenta, es como el sentido humano, el humano se empieza a apoderar de su infraestructura y de esta manera la apropia. Y al apropiarla, pues la va a querer, la va a cuidar, la va a proteger. De esta manera, nosotros tenemos que empezar a hacer este cambio cultural. Porque la cultura de la innovación también son los procesos de transformación, de cambio que se implementan en nuestro entorno. Y nuestro entorno no es solo nuestra casa, nuestra oficina, nuestra universidad. Nuestro entorno también son los parques, las calles, los puentes. Y cuando empezamos a transformar todos estos espacios, se empieza a respirar y a gestarse la cultura de la innovación. Aquí anoto unas palabras que decía la ministra de Ciencia e Innovación del Gobierno de España en el 2009. Decía, para que haya innovación en un país es necesario que haya capacidad de producirla, lo que está ligado con el nivel del capital humano y tecnológico, con el esfuerzo de la investigación y el desarrollo. O sea, tenemos que empezar a generar procesos de investigación para que se den estos desarrollos y de esta manera empezar a atar todo ese capital humano, porque en nuestras ciudades hay un gran potencial humano, en Cúcuta hay un gran potencial humano lleno de profesionales que son ávidos de conocer nuevas técnicas, nuevas metodologías, y de esta manera, cuando empezamos a hacer una cultura de la innovación general y global, empezamos a unirnos y a generar redes. Recuerden que las redes es un escenario de la innovación abierta. Pues mire cómo todo confluye en estos escenarios
y de esta manera nosotros tenemos que ir creando cultura de la innovación. Ahora bien, la innovación es de la sociedad y es para la sociedad. Seguimos con los ejemplos de urbanismo táctico y hablamos de que la cultura de la innovación considera la innovación como un proceso abierto, donde todos participan, donde todos tenemos que meter la mano y poner nuestro conocimiento al servicio. La innovación es competitiva, porque eso hace que las ciudades se desarrollen, eso hace que por medio del mobiliario urbano, por medio de los diseños que nosotros hagamos, por medio de los proyectos que nosotros generemos, por medio de los emprendimientos y las innovaciones que hagamos de nosotros mismos, hacemos que nos volvamos una ciudad competitiva, una ciudad que realmente empieza a jalonar nuevos recursos y así saldremos todos adelante. La innovación implica ruptura. Tenemos que dejar de hacer siempre lo mismo porque es que lo mismo no va a producir nada más ni nada mejor. Cuando empezamos a cambiar todos esos paradigmas, cuando empezamos a apropiarnos de nuevas situaciones, es donde nosotros empezamos a mirar qué es lo que vamos a cambiar y así apropiarlo. La persona, sus conocimientos, sus actitudes tienen un valor central e insustituible sobre los procesos de innovación. Y esto es lo que tenemos que empezar a mirar al ser humano. Toda persona, sea estudiada, sea no estudiada, tiene un carácter de experiencia y esta experiencia va a servir en algún momento a que haya innovación, a que haya cultura de la innovación. Esto no podría ser tan fácil si no encontramos liderazgo y el liderazgo tiene que venir desde nosotros mismos, tiene que venir desde la comunidad, venir desde desde el mismo gobierno, desde la alcaldía, desde la gobernación, y es por eso que las universidades hoy en día se están uniendo a estos procesos de innovación con la parte gubernamental, tanto con la alcaldía como con la gobernación, porque necesitamos de ellos el apoyo, si no, no podríamos empezar a hacer la cultura. Al igual que la creatividad y el espíritu emprendedor son prácticas que deben ser promovidas en los valores de la innovación. Y así empezamos nosotros de diferentes tópicos a gestar los procesos de innovación en una sociedad. Para Shane, en su libro Cultura Organizacional y de Liderazgo, que lo escribió en 1992, él habla que tenemos que tener dos aspectos principales cuando hablamos de cultura de la innovación. Uno, el emocional, y el otro, el racional. El racional compuesto por los recursos, los procesos y los éxitos, mirando todo eso en lo que son las personas, los sistemas, los proyectos de ideación, de captura de la información. Y los éxitos cuando miramos toda la parte con el relacionamiento externo, las organizaciones y también desde el individuo. Pero si no le ponemos el otro componente emocional, no estaría completa la cultura, porque la cultura tiene esas dos cargas, lo racional y lo emocional. Y dentro de lo emocional encontramos los valores tales como el emprendimiento, la creatividad, el aprendizaje y los comportamientos, porque estos comportamientos que tienen las personas es donde nosotros empezamos a generar cultura. Al igual que los climas, el clima de colaboración, el clima de seguridad y el clima de simplicidad. Si ustedes se dan cuenta, es muy fácil empezar a gestar cambios de cultura hacia la innovación si empezamos a trabajar sobre estos tópicos, pero tenemos que empezar a alinearnos todas las personas en pro a lo mismo, porque no podemos hacer solo un grupo de personas trabajando en solo un aspecto. Aquí voy a colocar algunos ejemplos eso. Es una arquitectura muy, muy linda de una biblioteca en Bogotá, que es la Biblioteca Virgilio Barco. He recorrido esos espacios muchas veces y ustedes no se imaginan cómo el hecho y el concepto de ir a una biblioteca cambió cuando se empezaron a desarrollar este tipo de proyectos. Ya las personas no iban a encerrarse en 4 paredes llenas de libro y de moho a consultar sus libros, y hacer esos análisis y esas investigaciones. No, las personas ya iban a buscar un ambiente de relajación, a buscar un ambiente de esparcimiento. Se ha detectado que cuando yo camino por espacios innovadores, espacios limpios, espacios tranquilos, mi parte cognitiva fluye mucho más. Entonces, esos espacios indirectamente gestan y generan mucho más innovación, y la innovación viene del conocimiento. O sea que estos lugares llamados bibliotecas
son los principales para abordar estas temáticas de innovación. Y así fue que se hizo en Bogotá esta serie de arquitecturas que están enfocadas hacia esa parte de la innovación y esa parte de la apropiación del espacio. Pero no solo nos podemos quedar en las bibliotecas. Si nosotros vemos, ya Medellín hace desde más o menos unos 15 años está gestando en sus espacios públicos ese mobiliario y esa interacción que debe haber con el entorno, con el sector empresarial, con el sector público, y que las personas empiezan a apropiar esos espacios. Este es un parque que queda a los lados del centro, donde es el Parque de los Pies Descalzos. Encuentra unos recorridos, diferentes territorios, diferentes espacios donde uno puede empezar a interactuar con la misma comunidad. Y de esta manera se gesta la innovación. O qué decir de este diseño de mobiliario urbano que es adaptable a muchos espacios y a muchas posturas para que realmente sea apropiado por las necesidades que está teniendo el sector o ese espacio. Si nosotros dejamos estáticos los elementos, pues no van a tener mucha interactividad. Pero si nosotros empezamos a dinamizar, a darle movimiento, a generar nuevas posturas, a que las personas lo apropien según su necesidad, vamos a empezar a valorar mucho más estos elementos, tanto arquitectónicos como del diseño, como emprendimientos, como culturales, para que se dé la innovación. De esta manera, le doy paso a Alexandra Sabelli, quien también nos va a acompañar y a profundizar un poco sobre ese tema de la cultura. Ha estado estudiando unos años atrás acerca de él y nos va a compartir, digamos, sus experiencias. Sigue, Alexandra. Buenos días, ¿me pueden confirmar, por favor, si me escuchan? ¿Alguien? Sí. Ok, gracias. Bueno, mi nombre es Alexandra Sabelli, diseñadora industrial, y actualmente pues soy docente en la universidad y estoy vinculada a algunos proyectos de investigación. Por favor, la siguiente. Entonces, yo quisiera, antes de tocar un poco más, no, la pregunta. La anterior. ¿Qué es la cultura? Antes de hablar un poco más, me gustaría que pues, los participantes aquí a través del chat nos dijeran un poco de qué es la cultura. O sea, de pronto ustedes qué comprenden por cultura, qué han escuchado, qué opinan. ¿Sí? Ese es un término, podríamos decir, polisémico, tiene aparentemente muchos significados y muchas comprensiones. Entonces, ¿qué es la cultura? Es la primera pregunta. Mauricio, ¿podría pasar a la siguiente? Por favor. Entonces, mientras de pronto algunos nos responden, vamos a hablar un poco de dónde nace este término, ¿sí? Cultura, pues su raíz o su base, que es un poco más sólida, viene una referencia de los procesos de cultivos que se daban en el campo, ¿sí? Hace mucho tiempo. Y viene de la palabra cultivar, ¿sí? O es parte de su raíz. ¿Y qué sucedía en este contexto? Las personas, para lograr que sus lugares de trabajo y sus cultivos tuviesen vida y fuese un tema permanente, constante y cíclico, tenían que desarrollar ciertos comportamientos, tenían que tener, entre comillas, unas estructuras de trabajo y considerar el entorno, su funcionamiento, para que los cultivos pues dieran un fruto, un resultado. Antes de que las personas lograsen establecerse en lugares fijos, pues eran nómadas. Al ser nómadas, pues las culturas eran muy cambiantes, los procesos eran cambiantes, pero cuando empezó la gente a establecerse en lugares, lo que sucedía es que tenían que empezar a entender cómo vivir, ¿sí? A crear un modo de vida que en lo posible llegase a ser sostenible hasta su límite en ese contexto, porque si hablamos de sostenibilidad también hay un montón de conceptos y de profundizaciones. Entonces, por cultura
más cercano y ya por unos teóricos que son como los padres de aquí de este término, tenemos a Grawitz que nos dice que la cultura son experiencias vividas inconscientemente y los modos pueden ser naturales, humanas y sociales. Tenemos a Edward Bonnet Taylor, que él también es uno de los, por lo menos de los padres del estudio de este tema de la cultura, que nos dice que es un conjunto complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, la costumbre y cualquier otra capacidad o hábito adquirido por el hombre en cuanto es miembro de la sociedad o de una sociedad. Y uno un poco más actual, que es Jiménez, él hizo un estudio exhaustivo del término cultura y todas sus variaciones, en un libro que es sobre el análisis de la cultura, y él nos dice que la cultura comprende las actividades expresivas de hábitos sociales y los productos intelectuales o materiales de estas actividades, y se puede hablar de un total de los modos de comportamiento adquiridos o aprendidos en la sociedad. Entonces, este tema de cultura, pues nació como un hecho social, ¿sí? En los grupos de personas, pero no solamente nos habla de, hoy en día en el cultivo del campo, sino de cómo nosotros formamos nuestro modo de vida, nuestro ser como personas. Pasamos a la siguiente. Listo. Entonces, un poco más resumido, hoy en día, ¿qué se comprende por cultura? Hoy en día hay otras palabras que podríamos agregar, pero a grandes rasgos podemos hablar de valores, comportamientos, pensamientos, creencias, costumbres que son en común, o sea, que hay un grupo social que las tiene en común, pero ese grupo puede ser mi entorno cercano, que puede ser mi familia, un entorno un poco más amplio que puede ser mi barrio, o aún un poco más amplio que puede ser la academia o mi ciudad, llegar al país, a un tema global. Digamos, hoy en día se habla de la cultura global juvenil. Entonces, un joven de Colombia tiene comportamientos muy similares a un joven de la India, ¿sí? Porque hay temas de cultura que ya son un poco más trascendentales. ¿Qué sucede en la cultura? Estos diferentes términos que están dentro de él pueden configurarse o sumarse de distintas formas. Y para esto voy a hacer un ejemplo para que sea un poco más claro. De un ejemplo de cultura en la academia, ¿sí? Digamos, si a nosotros nos preguntan por qué aprendemos, ¿sí? A cualquiera de nosotros puse esa pregunta porque estamos hablando en un contexto academia, podríamos tener un pensamiento en común que se podría decir que el aprendizaje es bueno, ¿sí? Eso es un pensamiento en común. Pero puede ser que dentro de las diferentes personas que estamos acá se nos haya dicho, a algunos, usted tiene que aprender para ser alguien en la vida. Eso es un planteamiento. Al otro, usted tiene que aprender porque le toca. Y ya, no más, así lo criaron. El otro, usted tiene que aprender, o no tiene que aprender, sino a usted le gusta aprender porque, no sé, en su casa le gustaba leer, lo llevaron a diferentes entornos de aprendizaje. Y puede haber un cuarto grupo que diga, no, pues a mí no me parece eso importante, entonces yo no me vinculo a la universidad. Entonces puede ser que el pensamiento colectivo llegue a ser que el aprendizaje es bueno, pero ya en las costumbres, las creencias, en la forma en que se da un término, ya se modifica, ¿sí? Volvemos a lo mismo de los entornos, el entorno inmediato familiar, el entorno de nuestros amigos, el entorno de nuestra universidad, y todo esto modifica lo que hacemos. Entonces hay veces que esta sumatoria de esto aparentemente puede ser no coherente. Entonces aquí planteo la pregunta de por qué innovamos. Entonces yo podría decir, según lo que nos decía ahorita Mauricio, no, pues la innovación es buenísima, o sea, podemos cambiar el mundo a través de la innovación, pero resulta que está el que dice, no, eso es muy costoso, eso no se puede hacer, yo no sé cómo hacerlo, o eso no me gusta, ¿sí? Entonces ahí empiezan a haber como estos choques internos de por qué no lo estamos haciendo, ¿sí? Pasemos a la siguiente, por favor. Y nos encontramos con un tema que es sobre percepción. En este caso se queda planteado como percepción-concepción. Esto también se utiliza para ejercicios de percepción y creación. Sí, la percepción tiene muchos espacios donde se puede abarcar. Entonces, aquí pues surgen más preguntas, ¿no? Uno trata de siempre, las preguntas nos llevan a pensar y a transformar nuestras ideas.
Entonces, primero, pues nosotros deberíamos pensar si la innovación es un hecho en nuestro contexto sociocultural, o sea, en el espacio donde estamos, o es solo un concepto, ¿sí? Y esto nos lleva a decir, nosotros, ¿cómo percibimos? A través de nuestros sentidos. Y nuestros sentidos procesan con nuestro pensamiento, ¿sí? Todo lo que reciben nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro olfato, el gusto, el tacto, pasa por nuestros pensamientos y eso se transforma y hay un proceso de comprensión para llegar a una ejecución. Entonces, yo puedo recibir contenidos sobre innovación, que es lo ideal, es propicio, es adecuado, es lo que buscamos, poder tener la teoría sólida y fuerte de la innovación, pero puede ser que en el proceso en el que esto de innovación pase por mis procesos de transformación, yo no llegue a la ejecución o mi ejecución sea, no sea adecuada, ¿sí? Entonces no es lo mismo percibir algo y saber que es un concepto que llegar a su ejecución. Entonces aquí les tengo otro ejemplo. Vamos a la siguiente, por favor. Aquí yo pongo un elefante porque es más fácil, creo yo, pero aquí el término sería innovación. Entonces, ¿qué es un elefante? Antes de pasar a las láminas, podríamos decir, algunos dicen, no, eso es un animal, o es un cuadrúpedo, o es algo que está por allá en el África y que yo no sé ni siquiera qué es, ¿sí? Hay muchas respuestas. Pasemos a la siguiente. Entonces, digamos, aquí dos posturas. Arriba pongo una cebra, ese sería como el caso del que no tiene ni idea, ni nunca le han dicho que es un elefante, puede decir, ah, pues para mí eso es un elefante, y ya. O está el siguiente, que esto es una danta, que la gente lo ve y dice, eso es como familia del elefante, pero mucha gente no sabe que eso es una danta. Entonces, cuando yo tengo los conceptos errados o regularmente explorados, y estos pasan por mi cultura, por quién yo soy, por cómo veo la vida, por cómo hago mi modo de vida, y vamos a la concepción, que es un tema de apropiación y acción, pues los resultados no son los esperados porque por sí ya toda la ruta pues está rara, ¿sí? Como errónea. Entonces, la fundamentación teórica y lo que nos hablaba ahorita Mauricio es súper importante para tener una postura correcta, pero también tenemos que saber que como lleguemos al final no solo depende de una fundamentación teórica, sino depende también de cómo hacemos los procesos de transformación y apropiación de lo que estamos recibiendo. Entonces pasamos, porfa, a la siguiente. Entonces aquí ya sí es como el ejercicio correcto. ¿Qué es un elefante? Pues yo lo puse en una imagen, entonces podríamos decir el elefante en general tiene una trompa, 2 colmillos, 2 orejas, 2 ojos, 4 patas, es grande, tiene una cola, ¿sí? Es más o menos gris, en tonos grisáceos, un tema así como estructural. Ese concepto pasa por nuestra cultura, por quiénes somos y cómo comprendemos en dónde estamos, y genera muchos resultados, que a la final estos resultados sí nos llevarían a saber qué es a una realidad de un elefante. Puede ser que, digamos, si estamos en la India, entonces el elefante es un tema un poco más sagrado, pero sigue siendo un elefante, ¿sí? Porque el concepto teórico es correcto, la cultura lo propicia y puede dar diversos resultados adecuados. Pasemos a la siguiente. Entonces, aquí podemos decir, saber no es saber hacer, ¿sí? Y a través de quiénes somos es que respondemos el qué, el por qué, el para qué, el cómo, dónde, cuándo, quién. Más arriba Mauricio nos hablaba de estos temas importantes que debería tener la cultura de la innovación, sobre la creatividad, sobre los valores, sobre los comportamientos, los recursos, ¿sí? Si eso no está en nosotros, este proceso de transformación pues va a generar pues unos resultados que no serían los esperados, ¿sí? Entonces es importante que nuestra cultura sea propicia para la innovación. Siguiente, por favor. Entonces, otra pregunta. ¿Necesitamos un cambio cultural para propiciar la innovación? Si la innovación no es un hecho en nuestro contexto, o es un hecho pero en pequeña escala,
o son pequeñas acciones solo de ciertas personas, sino de un contexto general, yo creería que sí, ¿sí? Necesitaríamos transformar nuestros comportamientos, nuestros valores, nuestras acciones, para poder que esto que estamos tratando de comprender sea una realidad para todos, no para unos pocos. Y aquí pues el rol es de la persona, ¿sí? La persona es el que hace parte de un grupo social y es el que es partícipe de la cultura y también es un agente social y transmisor de ella misma. Normalmente para el término cultura se usa la expresión artística, que es una de las percepciones y concepciones sobre cultura, porque la creación artística es portadora de mensajes y los mensajes pueden generar cultura, un tema de comunicación. Pero no solamente el arte es cultura, o sea, todo lo que hacemos es cultura. Si yo todos los días me levanto a las 6 o a las 5 por generar un buen hábito, eso empieza a ser parte de mi cultura. Entonces, cada uno desde el rol personal tiene la capacidad de generar un cambio y ser un agente de cambio, sabiendo qué es lo que debería propiciar dentro de la cultura de la innovación. Siguiente, por favor. Entonces, cuando nosotros queremos hacer un cambio cultural, normalmente, si esos cambios son un poco drásticos, digamos, si una persona que es negativa para todo, dice, no, yo quiero ser positivo, pues va a encontrar con un choque cultural, ¿sí? Porque ya hay algo formado en él o ella. Entonces, cuando queremos hacer un cambio hay un choque de valores, ¿sí? Y es una confrontación y un desacuerdo de lo que había con lo nuevo que va a ocurrir. Obviamente hay dos actitudes, o lo acepto y camino en esto, o lo rechazo y lo evito, ¿sí? Aquí tengo un ejemplo. Con todo este tema de la era digital y la transformación de las tecnologías, hay muchas personas de avanzada edad que han logrado incorporar los teléfonos, los smartphones en su vida y han logrado vincularse y han querido estar a la mano con esto. No es igual, no lo utilizan igual que una persona joven, pero lo han podido hacer. Y hay personas que no, hay personas que hoy en día siguen utilizando un teléfono con teclado alfanumérico de clic y que no tiene todo este tema de aplicaciones, porque hubo un rechazo a esa innovación. Entonces, para nosotros integrar la innovación en los espacios culturales, sociales y culturales, en el contexto sociocultural, tenemos que comprender o tratar de comprender si las personas que se van a vincular van a rechazarlo o van a aceptarlo, o si no, ¿cómo logro yo que lo acepten? ¿Sí? Entonces, eso también es un tema que se debe trabajar. Siguiente, por favor. La modificación de la cultura no perdura sin la aceptación previa de las ideas por parte de los miembros de una sociedad. Entonces, si queremos nosotros integrar innovación a nuestros procesos y a nuestros modos de vida en general, tenemos que buscar la aceptación de esto, si no, se vuelve un problema porque yo puedo querer integrar nuevos productos, nuevas ideas, nuevos procesos y todo dicen que no y que no y que no, y no es porque no sea correcto, sino porque no se acepta, ¿sí? Puede ser que sea la mejor respuesta, la que le va a cambiar la vida a usted, pero si las personas no lo quieren aceptar, no lo aceptan y lo rechazan, y ya, o sea, ya no habría nada más que hacer. Entonces, cuando se quiere hacer un cambio cultural, primero son progresivos. La idea es que no sean temas drásticos, como dicen por ahí, un giro de 180 grados, ¿sí? Sino que se puedan integrar de forma progresiva, requieren tiempo, ¿sí? Los procesos de inculturación o aculturación, hay varias posturas sobre cómo se llama, pero los cambios culturales, como en término general, requieren tiempo, ¿sí? Tiempo no son 1 o 2 días, solamente se habla de que un hábito se demora más o menos 1 o 2 meses en generarse. Imagínense un cambio cultural, entonces hay que darle tiempo. Requiere dedicación e intencionalidad. Yo puedo decir, yo voy a hacer un proceso de innovación en mi nuevo proyecto que dura 1 o 2 meses, pero si yo ya no vuelvo a hacer procesos de innovación y no soy intencional, pues yo no voy a generar cultura, ¿sí? Tengo que hacerlo en todos los ejercicios que yo empiece a realizar, integrarlo intencionalmente,
para que eso comience a ser parte de mí y parte del entorno donde yo me desempeño. Y debe ser comprendido como necesario por cada involucrado. Si las personas no ven importante y necesaria la innovación, no lo van a querer aceptar. Siguiente. Entonces, esto ya es un comentario en torno a la ficha anterior. La cultura no son actividades separadas, no es hoy innové y mañana no, sino es todo, es holístico. No son actos separados, son acciones permanentes, constantes y concadenadas, y la idea es que estas acciones que tengamos en torno a la innovación podamos considerarlo como unas semillas que deben ser cultivadas, que hay que regarlas, hay que revisarlas, hay que cosecharlas, ¿sí? Y este proceso de ciclos de una y otra vez y repetir es lo que puede llevarnos realmente a una cultura de la innovación. Siguiente. Entonces, pues yo termino con esta pregunta, pues la parte de la charla. ¿Cómo debería ser nuestra cultura de innovación? ¿Cómo nos deberíamos apropiar nosotros de la innovación y hacerlo parte de, por lo menos si estamos en Cúcuta, aniversario, nuestra cultura regional? Desde el equipo de trabajo queremos invitarlos a que por favor diligencien el formulario que se está compartiendo por el chat. Angélica lo ha compartido. ¿Qué pasa con el formulario? Pues a nosotros nos da un poco de información para poder trabajar en la investigación, y también la idea es que pueda haber una certificación de esta charla que se acaba de realizar, pero si no hay formulario, pues no podemos reenviarles la certificación. Bueno, Alexandra y Mauricio, muchísimas gracias por este espacio. Vamos a abrir un espacio para preguntas que tengan los participantes. Actualmente tenemos 43 personas conectadas. Pueden activar sus micrófonos y hacer las preguntas que consideren necesarias o dejarlas aquí escritas por el chat para ir ya cerrando este primer encuentro dentro de las charlas sobre la innovación. Bueno, por acá Margaret nos pregunta que si en el ámbito académico se podría lograr ese cambio cultural. Bueno, mira, Angélica, para responderle a la pregunta, pues yo considero que es en la academia donde tiene que empezar todo, porque nosotros somos los gestores de estos procesos y digamos que nosotros tenemos la potestad para poder seguir haciendo estos cambios. Entonces considero que la academia es uno de los principales escenarios donde tenemos que empezar a gestar toda la parte de este cambio cultural en la innovación. Ahora, ¿cómo nosotros empezamos sin el apoyo de las directivas o del otro profesorado? Ahí es donde tenemos que empezar a motivar a nuestros compañeros, estudiantes, administrativos, profesores, y empezar a hablarle a los directivos que son conocedores de estos temas, pero que nos ayuden a apalancarlo para que realmente las universidades sean focos de la cultura de la innovación, y de esta manera facilita el trabajo con el resto de la comunidad para poderla apropiar. No sé si respondí de alguna manera la pregunta. Angélica, no se te está escuchando. Tenía el micrófono en silencio. Ok, gracias. Bueno, no sé si alguien tenga alguna otra pregunta para complementar en cuanto al tema de innovación y cómo abordamos la innovación hoy en día desde nuestra cultura, desde lo que nosotros vivimos en nuestro contexto y demás. Hola, profe. Hola. Buenos días. Mónica, bueno, mi pregunta sería, bueno, ahorita nos hablaban de que la innovación, más que un hecho aislado, es una cultura como tal. ¿Sí? Entonces, no sé, personalmente me gustaría saber
con qué libros puede uno iniciar leyendo o como para irse habituando a esta cultura de la innovación, porque por lo menos uno puede tener una empresa por muy pequeña que sea y uno dice, quisiera hacer algo diferente para que mis ventas aumenten, para prestar un mejor servicio, para llegar a más clientes, para conectar con el cliente. Quisiera innovar en algún ámbito, pero realmente no sé por dónde empezar. Entonces, mi pregunta o mi aporte sería como, ¿qué libros recomiendan para uno iniciarse como en esa cultura de innovación, en ese proceso como para perder pues el miedo de innovar? Porque como es algo a lo que no estamos habituados, al principio pues genera miedo, que nos va a generar pérdidas, pues porque innovar de todas maneras cuesta algo, ¿sí? No sé, ese sería como el aporte o la pregunta. Bueno, Mónica, muchísimas gracias por tu pregunta. Mira, en la presentación que yo expuse, hay un autor que me gusta a mí y sobre el cual he basado alguna investigación, y es Chain, con el libro de la cultura organizacional y el liderazgo. Ese libro es de 1992 y ahí habla más o menos de cómo en las organizaciones y en la misma sociedad uno tendría que empezar a hacer esos procesos de cultura de la innovación. Pero, digamos, ya en el ámbito mucho más práctico, yo creería que hay un tema que ya también viene unos años atrás cogiendo fuerza, que lo conocen los diseñadores, lo conocen los arquitectos, los conocen los administradores de empresa, los economistas, y es el design thinking. El design thinking es una herramienta de la innovación y pues esto ya se ha trabajado diferente. Creo que al profesor Mauricio se le entrecortó, tiene un tema de señal, si no estoy mal. ¿Me confirman si todos están teniendo este inconveniente o soy solo yo? No, se está escuchando bien. Sí, ok, Sí, gracias. Ok, gracias. Entonces continúo. Entonces, la idea es, estaba mencionando es que el design thinking es una herramienta que se ha vuelto masiva, popular, de hace unos 7 años para acá, por el creador Tim Broom en el 2008. Por favor, alguien que esté conectado me confirma si está viendo las 4 pantallas de los 4 profesores y está bien el sonido o solo me están escuchando a mí en este momento. No sé, ¿me están escuchando a mí? Sí, se escucha. Por mi parte los escucho todos. Ok. Parece que el inconveniente es Angélica el inconveniente. Sí, Angélica debe ser. Gracias, muchachos, por confirmarnos. Continúo. Entonces, la idea es, el Design Thinking es una herramienta que se está utilizando a menudo desde hace 7 años, digamos, y por el creador Tim Broom en el 2008, él decía que realmente fue una herramienta que se generó en los estudios y en las escuelas de diseño, pero que hoy gran cantidad de personas, como desde la administración, en MBAs, en estudios económicos, la están utilizando porque es una herramienta tan ágil, tan fácil de abordar, que cualquier persona, digamos, puede empezar a hacer sus estudios o hallazgos con esta herramienta. Entonces, para Mónica, yo le recomendaría que cuando vaya a iniciar esos procesos de innovación, como ella bien lo dice, innovar cuesta, pero para que nos cueste un poquito menos, pues tenemos que empezar a utilizar herramientas como las del Design Thinking, donde tenemos que ir probando a medida que vayamos avanzando si sí nos sirve o no nos sirve. Y estas herramientas pues realmente son muy económicas. Hoy en día con la tecnología ya podemos abordar este tema. Hay una página de Design Thinking española, se llama así, designthinking.es. Ustedes se registran, hacen todo el link y ellos le permiten utilizar diferentes herramientas para que puedan abordar diferentes problemáticas bajo el Design Thinking. Otras sí ya son pagas, pero primero nos dan ese abordaje a ver si nosotros pues realmente las podemos utilizar y se nos facilita o no. Entonces yo a Mónica le recomendaría eso y la idea es empezar. O sea, una de las cosas de la innovación es perder el miedo. Y si la embarramos, pues no importa, aprendimos.
Y eso es otro de los conceptos de la innovación. Uno tiene que empezar a seguir generando esos escenarios y si la embarra y la vuelve a embarrar, los grandes empresarios han quebrado muchísimas veces. Los grandes diseñadores no llegaron a ser grandes diseñadores al primer objeto que diseñaron. Los grandes arquitectos tuvieron que tener una gran cantidad de formación en muchos aspectos para que lleguen a esas grandes creaciones. Al igual los trabajadores sociales, los administradores de empresas, etcétera. Todas las profesiones no llegan a su culmen de un momento a otro. Es con años y años de prueba y error. Y esa sería la invitación que yo le hago a Mónica. Bueno, no sé si, creo que Angélica se tuvo que desconectar, se le cayó la señal. No sé si existe alguna otra pregunta. Muchachos, algo más que les podamos colaborar o otra inquietud. ¿No? Ok. Bueno, la idea, digamos que para... ¿Ibas a hablar algo, Margaret Duarte? Sí, buenos días. Bueno, como parte del equipo de innovación de este proyecto, pues hay algunos elementos que sí, para lograr innovación, que a veces uno le dice a los estudiantes que hay que mirar las cosas de manera diferente. Sí, de pronto para ese proceso de innovación, mirarlos desde otro punto de vista, ¿sí? Entonces, ahí también hay que echaros una mirada a lo que hay afuera de pronto. Yo creo que eso es parte de lo que, no solamente desde parte del cómo hacer cultura también, mirar qué hay afuera, ¿sí? Qué es lo bueno que hay afuera para poder tomarlo y que de lo malo aprender qué fue lo que se hizo mal. Yo creo que esos también son elementos que nos pueden ayudar a cambiar de pensamiento, porque eso es una de las partes de innovación que siempre he entendido que se puede hacer para poder hacer las cosas de manera diferente. O sea, pensar diferente es también mirar cómo ese proceso de pronto se ha realizado en otros lados, ¿sí? Entonces, por lo menos lo que nos mostraba sobre lo que eran los pasos peatonales aquí en Cúcuta hay algunos, ¿sí? Pero también fueron tomados como ejemplos de lo que de pronto se hacía en otras ciudades, ¿sí? Y eso también es para nosotros poder como adquirir esos elementos diferentes. No sé si Alexandra, ¿qué dice con respecto a eso también en la parte cultural? El mirar otros elementos culturales de otras partes, si es bueno o no es bueno. Sí, pues yo creo que en diseño, en lo que sea, todo lo que sea positivo o tenga un mejor desarrollo que nosotros, hay que usarlo de referente, ¿sí? Pues lo que usted nos decía ahorita de esos ejemplos, digamos, pues digamos, una cosa que uno podría hacer es, por ejemplo, hábitos de lectura, ¿sí? Entonces, con la pregunta que hacen ahorita, yo quiero aprender sobre innovación, entonces tengo que leer, obviamente, pero entonces todos los días voy a leer 30 minutos sobre innovación y lo voy a incorporar a mi vida, pero no solamente voy a leer sobre innovación, sino voy a ver proyectos vigentes para saber de cuál es mi punto de partida, ¿sí? Si yo no tengo nada vigente y solo parto de mis ideas, pues también es un problema porque puedo terminar en lo que ya ha sido creado y no tomo ciertas rutas que ya han sido exploradas. O sea, hay caminos que ya se han abierto y que nosotros podríamos caminar sobre ellos, ¿sí? Digamos, si ya existe un proceso de corte para X material, pero yo no lo conozco, entonces puede ser que yo vuelva a generar proceso y cuando lo cree, pues ya existía. En cambio, si yo consulto y miro por fuera, pues puedo integrarlo. Entonces, para mí, a mí me parece necesario, o sea, consultar por fuera es necesario y todo lo que sea positivo que haya sucedido en otros contextos socioculturales, es bueno buscar cómo se puede integrar a donde estemos nosotros, o donde estemos trabajando o ejerciendo.
Sí, ahí yo te complemento, Alexandra, un poquito y me uno a tus palabras en el sentido de que tenemos que empezar a cambiar nuestra actitud. O sea, no podemos empezar a hablar de innovación y seguir haciendo lo mismo. La idea en estos casos es, digamos, yo le recomiendo a mis estudiantes, empecemos a hacer cosas diferentes. Si tú lo primero que hacías en el día era levantarte y bañarte la boca y después desayunar, pues ahora desayuna y después te lavas la boca y empecemos a generar ese cambio, porque cuando nuestro cerebro empieza a pensar diferente, empieza a hacer cosas y actividades diferentes, pues estamos ejercitando ese músculo para que realmente cuando lleguen algunos procesos nosotros podamos responder muy creativamente, muy recursivamente a las cosas. Y de esta manera, pues estamos haciendo innovación. Es que la innovación no es cambiar el mundo de un momento a otro. Y hay estudiosos que hablan que para que se cree una cultura de la innovación hay que pueden pasar hasta 5, 10 o 15 años, hablando de una sociedad entera. Pues empecemos nosotros a empezar a gestar esos cambios en nosotros mismos, que puede ser un poco más rápidos y más acelerados, ¿sí? Y uniéndome a las palabras de Margaret, que decía que hay que observar, pues sí, es que ese es el principio del design thinking. Primero uno tiene que observar y después tiene que entender. Y eso después lo pasa a la empatizar. Cuando yo observo y entiendo lo que está pasando a mi alrededor, pues realmente estoy percibiendo y puedo dar una cantidad de soluciones diferentes a lo que estoy acostumbrado a dar. Entonces, yo creo que nosotros como profesionales que estamos en estos temas, debemos empezar a motivar y a apropiar estos cambios para que se den comúnmente, ¿sí? Y que empecemos a cambiar ciertos paradigmas, porque como ponía el ejemplo Alexandra del elefante, también cuando uno habla de una manzana, todo el mundo piensa en la manzana, la fruta, y resulta que hay gran cantidad de elementos que puede ser unas cuadras en un barrio, que puede ser la manzana que gira en la llanta frontal de la bicicleta, que puede ser la manzana que tenemos los hombres. Entonces miren que todos los conceptos tenemos que empezar a quitarlos, esos paradigmas, porque son los que no nos dejan ver un poquito más allá, y que tenemos que empezar a gestar esos nuevos cambios si es que queremos hacer emprendimientos, si queremos hacer proyectos y si queremos realmente innovar en productos allá afuera, porque eso es lo que están necesitando las personas. Entonces, chévere el comentario de Margaret y también la posición de Alexandra, muy bien. No sé si Angélica ya estás de nuevo conectada o no, o sigues teniendo problemas. No, ya pude conectarme nuevamente, qué pena de verdad, pues preciso falló al final. Sí, y perdí el chat también, todo, no sé, pues ahí trato de unirme un poco a lo que comentan, pues no sé si esto viene de la última pregunta que hizo Mónica Parada, que cómo puedo fomentar la innovación en la empresa. Bueno, Mónica hace parte incluso yo la he tenido en mis espacios de las clases, de los cursos. Es una muy buena pregunta porque yo pienso que a veces el reto o lo que pensamos en cuanto a innovación es que creemos que nos va a llegar la idea así de repente, y yo quería complementar un poco, yéndonos un poco más hacia atrás, y ese tema que complementa la innovación es la creatividad. La creatividad es aquello que nos permite llegar a la innovación cuando podemos estimular a partir de ejercicios y diferentes técnicas creativas nuestro pensamiento lateral, que es esa nueva forma de resolver los problemas, pues podemos llegar tal vez un poco más fácil hacia la innovación, ¿sí? Porque eso es un gran reto y a veces decir, bueno, ¿cómo tengo una idea innovadora? Y se puede frustrar el empresario, el emprendedor, el estudiante buscando llegar a una innovación. Pues yo los invito a que de pronto vayamos un poquito más atrás para complementar este tema de innovación que es bastante importante, pero digamos, el insumo para esa innovación siempre he considerado que es la creatividad, y que incluso detrás de la creatividad viene la imaginación, ¿sí? Que es nuestra capacidad de visualizar ideas en la mente, y la creatividad de generar esas ideas, plasmarlas en un papel, tener la capacidad de comunicarlas y posiblemente llegar a esas propuestas de innovación, ya sean incrementales o radicales, entre otras. Entonces quería como complementar un poquito en ese tema. Creo que con eso ya me uní un poco a lo que venían conversando. Sí, Angie, y ahí agrego, me hiciste acordar de una cosita muy interesante, y es, usted, pues, en la presentación yo expuse que soy diseñador industrial, y resulta que es muy fácil cuando uno trabaja con su propio gremio, con sus propios colegas, etcétera. Y yo empecé a pensar, bueno, y eso de la interdisciplinaridad que nos enseñan siempre y todo el cuento,
y se empieza a explorar, y me parece que ahí es donde hay innovación, porque cuando yo trabajo con diseñadores, pues siempre terminamos haciendo algunas cosas, pero cuando yo empezaba a trabajar con ingenieros, con economistas, con arquitectos, con médicos, con odontólogos, los resultados son totalmente diferentes, porque ellos nos dan una postura desde su posición, desde su profesión, y eso hace que se enriquezca la innovación. Entonces, va en torno a esto. Empecemos a salirnos de nuestra zona de confort y empezar a explorar otros ambientes. Entonces, vuelvo y le insisto a Mónica, el llamado es a no tener miedo y empezar a salir de la caja, empezar a mirar de otra manera las cosas, y pues si perdemos y la embarramos, pues listo, perdimos y la embarramos, pero lo intentamos. Entonces, ese es como el mensaje final que yo quisiera dejar ahí con ustedes. Esto. Hola, profe. Otra vez yo, Mónica. Bueno, otra de las cositas que a mí me parece importante, por lo menos nosotros como estudiantes, es tener como precaución, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que como la innovación es una cultura, y si no estamos inmersos en un ambiente en el que se innove y además se lleven las innovaciones a un plano empresarial o se hagan realidad de alguna manera, entonces pienso yo que también podríamos caer en que todo esto de la innovación, todo esto de la creatividad, se nos quede como en algo de cultura general. Ah, sí, yo sé cómo es que se innova, yo sé cómo es que conozco tal método y tal método porque lo estudié o porque lo leí o porque lo vi en la universidad, pero hasta ahí. Entonces, a eso voy yo también, o sea, como buscar la manera o conocer grupos o qué grupos existen donde uno pueda sumergirse como en ese ambiente de innovar, crear y de verdad sacar adelante un proyecto por pequeño que sea. Ahorita estamos en el curso de emprendimiento, me parece genial esto. Sin embargo, como estamos con las otras materias, cada uno con su trabajo, se nos pueden ocurrir ideas muy buenas, pero se pueden quedar en el papel. Entonces, no sé, o sea, es como, siempre ha sido como un interrogante que yo tengo, cómo sumergirme en un ambiente que no me absorba tampoco, porque también trabajo, tengo mi hogar, tengo que estudiar todo lo de administración, pero quisiera estar también sumergida en este ambiente de innovación, pues para sacar adelante algún proyecto. Pienso que al principio, bueno, aunque fuera como colaboradores, sería genial, ¿sí? O sea, no tanto como los que están llevando las riendas del proyecto, o de pronto sí, pero sí como ingresar como colaboradores, o sea, tal vez, no sé, con muy poco beneficio o sin ningún beneficio, pero para sentirse uno que realmente fue capaz de participar en algún proyecto, ¿sí? Porque podemos ser muy creativos y muy creativos y todo, pero nos da miedo lanzarnos y decirnos a nosotros mismos, ay, lo logramos, fuimos capaces, aunque sea en algo pequeño. Bueno, mira, Mónica, yo te doy una pequeña experiencia, y es primero, uno tiene miles de actividades en el día, es tratar de organizar por medio de horarios las actividades, ¿sí? Y después rotarlas. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que de 8 a 10 de la mañana todos los días voy a leer, por ejemplo, y que de 10 a 12 voy a escribir. Después yo cambio esos horarios, porque yo no me puedo habituar y ser un robot que siempre haga lo mismo. Entonces después cambio los horarios. De esta manera, tú ya estás innovando en tu ser y estás aportándole un pedacito de tiempo a lo que quieres. Si lo que quieres es entrar en el mundo de la innovación, bueno, pues empecemos a sacarle un pedacito de tu día, un pedacito de la semana, un pedacito del fin de semana, a que tú explores y todo eso. Y básico, para generar redes, pues su mismo nombre lo dice. Hoy en día las redes sociales, búscate solo por malestar en Facebook, Design Thinking, y ya hay grupos creados que hablan de Design Thinking. Búscate innovación educativa, búscate innovación abierta, según el tema de tu interés, y relaciónalo con la innovación, y verás que ya hay grupos creados. Te recomiendo también esta red social, LinkedIn, que es la que habla, digamos, de esa generación de redes con profesionales, y tú vas a encontrar que ya
hay algunas personas que están pensando igual que tú desde la administración, desde el emprendimiento, cómo le meto yo ese pedacito de la innovación, y tú vas gestando esas uniones. Entonces de pronto te vas a encontrar con una persona en Medellín o en Canadá que está con la misma expectativa de ti y empiezan ustedes a interactuar y de esa manera se está generando y se va pegando uno. Al principio uno es solo y el cuento no se lo come casi nadie, pero después de que esto va cogiendo fuerza, cada vez las personas se van uniendo, porque así somos. O sea, cuando algo vemos que da resultado y que nos gusta, pues nos vamos uniendo y eso no tiene nada de malo. Entonces, la idea aquí es empezar a entre nosotros, miren, esto ya hoy tenemos, no sé, 40 personas que les gustó el tema, que de pronto les interesa, pues listo, de aquí a un mes podemos hacer otra charla de innovación abierta específicamente, o innovación rural, y las personas que se van uniendo, pues vamos haciendo comunidad. Entonces, de pronto, de aquí a un año, ya tendremos, no sé, 150 personas, 180 personas que estemos hablando de innovación, y pues eso nos facilita, porque cuando tú tengas alguna idea de emprendimiento y tú eres administradora y resulta que aquí hay un muchacho que es diseñador industrial y hace muy bien algunos objetos, pero también hay un arquitecto que te puede ayudar a hacer ciertas cosas, entonces vamos haciendo grupos interdisciplinares y nadie va a desvalorar lo que está pasando afuera de esa producción entre un administrador, un arquitecto y un diseñador, por ejemplo, porque sé que pueden haber acá personas de otras profesiones, pero esa es la idea. Afuera se va a valorar muchísimo más ese resultado que den ustedes tres, a no el resultado que solo dio Mónica desde la parte de la administración. Entonces, la invitación es esa, es como que organicémonos y empecemos a interactuar por medio de lo que tenemos a la mano. Yo quiero, Angélica, antes de me pueden dar la palabra, yo quiero saludarlos a todos ustedes como integrante también del grupo y saludar a los arquitectos que están en la conferencia y a los futuros arquitectos que también sé que hay, que están varios futuros arquitectos acá escuchándonos, y me emociona mucho participar en este grupo de investigación y en la ruta de la innovación desde el place marking y desde el urbanismo táctico. Yo creo que ese pues va a ser mi aporte al grupo, y el urbanismo táctico o el place marking sumado desde el componente de innovación con participación social, porque yo pienso que es una ruta fácil de llegar a la apropiación de los resultados que se tienen a través de la innovación. Entonces, digamos que esta es mi forma de saludarlos a ustedes y de comunicarles cuál creo que va a ser el aporte desde el componente de la arquitectura a la ruta de la innovación. Gracias. Ese concepto que mencionaste, place maker, algo así, no lo escuché muy bien. ¿Me confirma? Es básicamente el mismo urbanismo táctico. Pero es como la evolución del urbanismo táctico, ¿cierto? Ya es gestar esos mismos espacios fácilmente en las organizaciones, en las sociedades, ¿sí? Es más sumado, digamos que es el urbanismo táctico, pero sumado a la participación ciudadana y a la apropiación de esos resultados de esas composiciones de espacios y demás por parte de la ciudadanía. Ellos participan en el proceso y pues al final pues tienen una apropiación de los diseños que se hacen, de los cambios que se propician y los cuidan, y más adelante ellos también organizan sus propios grupos de trabajo y generan nuevos espacios. Ok, bueno, eso está muy buena. Se me acaba de ocurrir, precisamente nuestro alcalde de la ciudad de Cúcuta está haciendo reuniones y acercamientos con diferentes universidades. Ayer tuvimos con nosotros la Universidad Simón Bolívar y hablaba de que para el otro año él empieza a generar algunos proyectos de emprendimiento y algunos proyectos que tienen que ver también con la parte rural de todo el departamento, integrando pues con la gobernación del departamento, y hablaba precisamente de eso. Entonces se me ocurre ahorita que yo escucho a Mónica
y que les di la idea. Imagínense en un proyecto que podamos abanderar un administrador, un diseñador, un arquitecto para la ciudad, porque él decía ayer que adolecía de esos proyectos, que la gente no está presentando proyectos. Entonces, imagínense ustedes, muchachos, que nosotros podamos integrarnos y presentar un proyecto de esos. Pues entonces, de ahí en adelante ya se empiezan a abrir las puertas y nos van a tener en cuenta más a las personas que estamos manejando todo ese cuento de la innovación, porque estamos adquiriendo experiencia a través del tiempo. Entonces, esa idea que da Silvia me parece que es súper interesante en el cuento de la arquitectura, porque lo visualizo como una evolución del urbanismo táctico, mucho más factible, con la integración de la sociedad, mucho más propicio para nuestros ambientes, y pues qué más que un administrador, qué más que un diseñador que estén aportándole a estas ideas junto con los proyectos de arquitectura. Entonces me parece muy, muy chévere esta posición. Gracias. Bueno, muchachos, creo que Angélica, no, Angie, ¿sí estás? Bueno, porque Sí, te quedaste acá. conectada en tu computador. Ya pude. Preciso, empezó a fallar ya finalizando, pero no, ya estoy acá, creo. Pues nada, yo creo que vamos a ir ya cerrando este espacio. Muchísimas gracias a la profesora Silvia por esta intervención, y efectivamente tenemos a varias disciplinas aquí en este espacio y tuvimos pues administradores, arquitectos de comercio y negocios internacionales, contadores, abogados, los de diseño industrial, publicistas, entre otras cosas. Entonces, pues la idea es que este tipo de espacios crezcan y que se genere mayor impacto en nuestro contexto. Para complementar, ya finalizando, Mónica, le recomiendo un autor para que empiece con ese tema de innovación y que empiece a trabajar el tema de creatividad, que se llama Edward de Bono, muy, muy bueno, y puede empezar ahí como sus pinitos hacia la innovación. Bueno, no siendo más, no encontré más preguntas por ahí para los expertos. Agradezco nuevamente pues este espacio que se generó, agradezco a los profesores que hacen parte de este proyecto, tanto de la Universidad de Pamplona como el programa de Arquitectura y Diseño Industrial, y pues desde la Universidad Simón Bolívar, nosotros en la Dependencia de Innovación y Emprendimiento. Este tipo de eventos o de espacios se irán generando periódicamente, los tendremos en cuenta para futuros intervenciones en diferentes temáticas relacionadas con este macroproyecto de Ruta de la Innovación Abierta para las empresas de Cúcuta. Muchísimas gracias y espero que tengan un feliz fin de semana y que haya sido gran aporte este espacio para ustedes. Hasta luego. Muchas gracias, Angie. Y no sé si los que puedan poner su cámara, que la pongamos para la fotico ahí final de la actividad, los que quieran y los que puedan, sería chévere. Buena idea, buena idea. Bueno, vamos a esperar a ver si Margaret tiene cámara, a ver si Alexa tiene cámara, y bueno, no sé qué muchachos se unan por ahí que tengan cámara y tomar la fotico. Ya estoy viendo ¿Listo? por ahí, ya estoy viendo unos. Qué bien, Keila, qué bueno verla. Mónica, qué bien, qué ¿La bien. tomas? Porfa, ¿Yo puedo hacer la tomas? captura? Sí. Esperemos a ver si alguien más quiere activar Sí. su cámara. Hola, Carlos. Profe Silvia, de pronto se le facilita. Hola, Carlos. Hola, chicos. ¿Cómo van? Hola, hola. Profe René, qué gusto Hola, verlo por este René. Hola, espacio. buenos días. Sí, muy bien. Qué bien, René, ¿cómo estás? Chévere. Bien, soy Mauricio, ¿cómo está? Gracias, qué buena intervención. Qué chévere. Listo, pues Gracias por nada, acompañarnos. nos vamos. Digan whisky, no mentiras, digan innovación. Ahí voy. Listo. Hola, profe, ¿cómo me le va? Buenas, ¿cómo Listo. están? Muy bien, Hola. gracias. Bien. Bueno, ya hay hartas personas. Vamos a hacer No me otra puedo quitar el captura. tapabocas porque... Tranquila, tranquila. Voy a hacer otra Toca. captura. Vale, voy. Listo. Listo. Ok, bueno, muchachos, muchas gracias. Nos estamos Profe, viendo. muchas gracias por darnos la Hasta oportunidad. luego. Muy importante y aprendí mucho. Gracias. Con Qué mucho bien, Andy. gusto. Chévere. Bueno, bacanísimo. Cuídense mucho. Chao. Bueno. Muchas Chao, saludos. gracias, muy interesante. Yes. Profes, hasta luego. Gracias. Chao. Chao, que estén bien.
Ahora sí.